Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un agradecimiento muy cordial para el doctor Pedro Cornejo Calderón, quien conversará hoy en la tarde con nosotros a través de Radio Entre Tintos y Papeles, Radiovisión y las diferentes plataformas que manejamos las dos entidades. Pedro, hoy vamos a analizar un tema que está causando un gran debate en el escenario político, con el quehacer político. La Revolución Ciudadana, dentro de la visión de varios políticos y de varios periodistas, está siendo víctima de una presión política o enfrenta, o es resultado, mejor dicho, esta persecución de la división política que se dice existe al interior de la Revolución Ciudadana. Bienvenido, Pedro. Buenas noches, buenas tardes. Gracias, Marco, muy amable. Un saludo a tu audiencia. Sí, efectivamente, esa es fruto de lo que debemos entender el resultado de 8 años de una gestión, de un modelo neoliberal que se asentó nuevamente en el país y que indudablemente tiene como objetivo fundamental el perseguir políticamente a quienes son sus opositores y fundamentalmente al caso concreto de la Revolución Ciudadana, y no solamente a esa forma política, sino también a lo que significó los desarrollos y avances que representó la década ganada, que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Bien, correcto. Existe entonces una especie de temor, de envidia, incluso podríamos decir así, de los 8 años, como dices tú, de la época ganada. Pero el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa parece que les enferma a muchas personas y esto hace incluso que esté vigente el nombre y la organización. ¿Va a ser fácil sacarle de la contienda política a la Revolución Ciudadana o ustedes verán pues nuevos procedimientos, nuevas alianzas, verán que a lo mejor tomando algún partido político que les ceda las casillas judiciales, para las castillas electorales, perdón, para militar, para seguir actuando en la vida política? Bueno, yo creo que en realidad esa deberá ser la estrategia que deba seguirse. Indudablemente, la línea estrategia que se mantenga desde la Revolución Ciudadana es muy difícil que podamos nosotros acá develarla, porque indudablemente eso tendrá mucho resguardo, a efectos justamente de no permitir que las cosas avancen. Si es que la decisión prevalece, indudablemente queda una fuerza que es con quien se estableció la alianza, que es Reto, pero igualmente, ¿no es cierto?, tienen con ellos también una posibilidad de que a la final puedan seguirles y afectarles su participación también. Y habrá formas. Lo fundamental, Marco, yo creo que aquí hay que entenderle. Bajo esta política de la famosa contradicción entre correísmo y anticorreísmo, se ha permitido que en el país se haga todo lo que ha sido posible. Es decir, gobiernos que han utilizado la función judicial para justamente la presión política y establecer procesos a dedo. Una fiscalía que ha sido prácticamente, ¿no es cierto?, la vocera oficial de la persecución que hace el gobierno. Todas las instituciones públicas han sido tomadas por el Estado para cumplir sus propósitos, que no son más que los propósitos de orden económico para favorecer al Ejecutivo y a su grupo empresarial fundamentalmente. Bien, ahora. Entonces, sí, 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 señor, Marco. sí, sí. Y aquí quisiera puntualizar algo. Se están aprovechando de alguna pugna política al interior de Alianza País porque parece que asoman nuevos liderazgos y quieren tomar protagonismo. Esta situación se vuelve difícil frente a lo que se plantea la ciudadanía. Nacen nuevos líderes y muere el caudillo. No, yo tendría que señalar una situación aquí. Yo digo que al interior de la Revolución Ciudadana hay un problema que
fruto, ¿no es cierto?, de esta persecución, de esta forma de siempre entrar a querer desaparecer, proscribir políticamente, ha permitido que algunas contradicciones internas, naturales, normales, ¿no es cierto?, sean maximizadas e indudablemente se quieran utilizar para poder destruir como fuerza política orgánica. Pero creo que en realidad deberíamos entender es una forma normal que ocurre en toda organización. Alianza País surgió como un conjunto de fuerzas y movimientos que estuvieron desde la derecha hasta la extrema izquierda, para decirlo así, para ubicarle a nuestro público. Entonces, era lógico que todos los sectores tenían cada una forma, una visión, demandas que representaban a ese ideal político, ¿no es cierto?, a esa forma ideológica de mirar el mundo. Entonces, es lógico que allí haya contradicciones, pero eso no debería afectar, asustarnos, porque eso es normal. Toda organización democrática al interior tiene que tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sus tendencias se expresen y que los debates sean igualmente cubiertos de la forma más sana y abierta. Creo yo que a la final eh, todas las fuerzas democráticas, progresistas, aquí en el país deberíamos hacer un proceso que mire más allá de lo que el gobierno quiere que veamos la política. Y entonces aprender a saber que hoy la Revolución Ciudadana ha sido atacada y mañana puede ser cualquier otra fuerza política. Y entonces es necesario que todos nos juntemos porque al final no solamente le afecta esto a la Revolución Ciudadana, sino está afectando a la democracia, a su institucionalidad, a la estabilidad política, a la participación política. Y entonces tenemos que saber que no queda más que juntarnos, aunar esfuerzos para enfrentar al autoritarismo y a la dictadura con más democracia, sabiendo que esta democracia liberal tiene límites y contradicciones, pero que es necesario defenderla porque es la única posibilidad que nos permite para nosotros avanzar y desarrollarnos políticamente. Bueno, al interior de Alianza País de la Revolución Ciudadana existen varios liderazgos visibles, incluso algunos ya se han resentido, ya se han desafiliado. Aguinaga, por ejemplo. Hay problemas con Pavel Muñoz en cuanto a la identificación de la línea política. Por ahí asoma González, por ahí asoma Arauz, por ahí asoma Patiño, por ahí asoma Felipe Vega de la Cuadra. ¿No está debilitando esto el movimiento o esta contradicción o esta confrontación doctrinaria, ideológica al interior del partido al final le fortificará? Yo creo que sí, sí que se le toma, ¿no es cierto?, de una forma racional, equilibrada, justa de las cosas. Eh, Siempre se ha identificado que la fuerza o liderazgo de determinadas personas que asoman representa una tendencia, una línea en la organización política. Y esto no siempre lo es así, porque pueden que haya posiciones de orden personal que indudablemente, ¿no es cierto?, no merecen un tratamiento político y poner, ¿no es cierto?, en primer nivel de la disputa política interna. Yo creo que al final, expresiones que puedan darse al interior, simple y llanamente están viéndose también en blanco y negro. Es decir, quienes están con lo que se ha denominado ahora el correísmo, o quienes están con el líder, o quienes están con la línea como tal, cerrada, rajatabla, vista así, entre lo cierto están con la Revolución Ciudadana. Quienes no estén así son lo que ahora se ha denominado, ¿no es cierto?, los tibios, o los, ¿no es cierto?, los que están contrarios al proceso. Ujú. Y creo que eso no es verdad. Creo que hay que comprender. Fíjate tú, la propia Convención Última de Revolución Ciudadana determinó una cosa. Los gobiernos seccionales, sus autoridades son un espacio y la política es otro espacio. Y entonces, eso hay que entenderlo. Si las autoridades seccionales tienen una línea de actuación que tiene que responder a un electorado que no solamente es la Revolución Ciudadana, sino un electorado mucho más amplio, incluso de la oposición, es lógico que tengan que entender que tendrán que balancear y hacer los juegos necesarios para hacer gobernabilidad y hacer un desarrollo local adecuado. Entonces, eso no debería asustarnos.
El problema es que cuando nosotros queremos ver en blanco y negro la política, indudablemente ya no vemos los matices y allí sí se vuelve complicado el tratamiento de las contradicciones internas. Frente a estos matices que planteas tú, estamos entonces pensando que al interior podrían encontrarse ciertas personas que están estimulando la división en la Revolución Ciudadana. Podríamos decir que la reorganización interna de la Revolución Ciudadana es urgente y necesaria, y además de eso el cambio de líder, porque ahora se identifica el correísmo como si fuese el principal causante de la crisis antes del velasquismo, el febrescordoísmo, en fin. Ahora, ¿tú crees que están pensando o piensa destruir la figura de Correa para a su vez destruir a sus seguidores? Bueno, siempre ha sido así y por eso ha sido el empeño de los medios de comunicación, de los sectores de la derecha, de ubicar que el partido era, ¿no es cierto?, o es Rafael Correa, y que entonces, ¿no es cierto?, allí existe un cordón umbilical que indudablemente no le permitiría, ¿no es cierto?, tener una vida propia a la organización si es que no depende de las decisiones y la forma de ver la política de su líder. Eso es cierto, hay un liderazgo que no puede dejarse desconocer, pero también hay una organización política que tiene, que vive aquí, en el país, desarrolla aquí su actividad y que indudablemente, ¿no es cierto?, tiene una forma de actuar y desarrollarse y crecer. Si es correcto. Nadie puede negar el liderazgo de Rafael Correa. Eso es cierto. Ujú. Pero lo equívoco es, ¿no es cierto?, creer de que solo ese liderazgo es el único que existe, es el único que piensa y el único que genera la política. No. Hay que reconocer que hay nuevos liderazgos, nuevas formas de hacer la política y nuevas personas a las que hay que darles valor, hay que reconocerles e indudablemente empatar con ese liderazgo, digamos, histórico que se tiene y generar, ¿no es cierto?, un liderazgo más democrático, más horizontal, más transparente, que es lo que se necesita en la organización. Y digamos, toda organización siempre tiene que renovarse internamente, tiene que dar paso a nuevos cuadros y tiene que democráticamente permitir, ¿cierto?, que fluya el debate. Bien, por otro lado, cuando hablamos de la Revolución Ciudadana, hablamos de un movimiento político consolidado o debilitado por el proceso incluso de apetencias personales al interior del partido político. Las tesis doctrinarias que llevaron a la Revolución Ciudadana a lo mejor han sido cambiadas, actualizadas. Hay un momento entonces, o este será el momento de quiebre para para la Revolución Ciudadana, para una redefinición ideológica. Eh, es muy buena la pregunta y indudablemente que eso sí va a meritar, ¿no es cierto?, el que al interior de la organización se puedan establecer directrices para que justamente se pueda generar un debate abierto en donde justamente se den cuenta de esto. Pero yo diría que fundamentalmente los problemas internos ahora giran alrededor de liderazgos personales, locales, ¿cierto? Están alrededor de simplemente demandas puntuales y pequeñitas de un sector que representa a determinado grupo social y que eso quiere, ¿no es cierto?, principalizarle y hacer, ¿no es cierto?, la agenda política de la Revolución Ciudadana. Eso creo que está de por medio. Como está de por medio también el hecho de que indudablemente la Revolución Ciudadana, por los problemas internos, después de la traición de Moreno, tuvieron que tener mucho celo para saber, ¿no es cierto?, quiénes eran sus representantes y con quienes participaban. Entonces, llegó un momento determinado en que a la final las elecciones internas no pudieron darse la forma como debían ser. Ujú. Y entonces, ¿no es cierto?, se generaron elecciones o designaciones al dedo y eso causó recelo y resquemor en la militancia. Pero eso porque a la final también la Revolución Ciudadana cometió un error, que luego esos procesos no entró a ser un proceso de evaluación sólido, responsable, que dé cuenta de estos y que cierre esos espacios. Simplemente cerró en la medida en que no quisieron tratarlo y discutirlo. Y eso sí fue un error que hoy pesa. Entonces esas cosas pueden ser corregidas. La organización tiene que corregirlos. Es el momento donde necesariamente se tiene que avanzar. La convención fue fruto de eso y en la convención se debatió eso y la convención dio como demandas esas
que deben darse a nivel nacional y es la obligación ahora de los nuevos directivos de poder desarrollar este proceso. Ahora, se están creando algunos problemas en varias ciudades donde el liderazgo se ha roto, digamos así, con la revolución ciudadana. Me refiero, por ejemplo, a la señora Aguinaga, me refiero al presidente, perdón, a Pavel Muñoz, me refiero a la señora Pavón. Parece que por allí existe la intención de ser candidatos presidenciales. Esto rompe la armonía y se fraccionará el partido posiblemente, que esto sería una circunstancia que buscan ciertos opositores debilitar a través de la traición. Yo creo que no. Yo creo que esa es una visión que definitivamente, ¿no es cierto?, tiene una clara intencionalidad de a lo mejor desviar la atención o concentrar los problemas de la revolución ciudadana que tienen que enfrentarlos, ¿no es cierto?, en cuestiones menores. Veamos una cosa. En el caso de Guayaquil es muy claro y evidente. La señora prefecta ha dado muestras y ha hecho actos de justamente, ¿no es cierto?, separarse del movimiento. Ujú. Y así lo ha hecho. Y entonces yo creo que en ese sentido, digamos, para el movimiento fue un alivio, porque a la final, ¿no es cierto?, se le hizo una persona que en un momento determinado, tarde o temprano, podía darle, ¿no es cierto?, la espalda. En el caso del alcalde de Quito, yo no creo que sea esa la misma realidad. ¿Ya? Yo creo que él, ¿no es cierto?, representa otras cosas. Es decir, si se mira la alcaldía y lo que se ha hecho, se podrá entender que esa es la propuesta que la Revolución Ciudadana tiene para los gobiernos locales y para el desarrollo territorial. Entonces, allí hay que ver. Entonces, yo digo, si nosotros creemos que todas las personas que simplemente levantan una voz, hacen un proceso crítico o levantan una visión distinta, son contrarios a la revolución, estamos equivocados. Esto nos va a llevar, ¿no es cierto?, a una crisis seria y una crisis reflexiva y una crisis, ¿no es cierto?, que simplemente no va a resolver los problemas. Mm. Hay que respetar a las autoridades locales, a su desarrollo, a las vías que están trazándose, pero si ellos incumplen su programa, incumplen los ofrecimientos y se apartan de la línea, indudablemente hay que reclamarles. Pero no creo que suceda eso, supongamos, con el alcalde de Quito. Y yo no ¿Ya? le daré cuenta a la prefecta porque, digamos, yo no le he hecho un seguimiento muy directo a ella. El alcalde de Quito ha sido muy claro para decir, yo no tengo interés en el asunto, ¿no es cierto?, de la presidencia o no. A mí me interesa, ¿no es cierto?, tener la necesidad de poder servir a mi ciudad. Bien, Hay gente, supongamos, que dicen aquí, perdóname, Marco, sí, supongamos que en el caso de la SUAY dicen que el prefecto está en esa línea. Pero a ver, yo digo, el hecho que el prefecto no concurra a uno o dos actos de revolución ciudadana puede ser ese el síntoma de que ella está apartado. Veamos. O hay problemas internos mayores que la organización conoce y entonces, de ser así, la organización no debería esperar que la persona se separe, la organización debería separarle. Si es que correcto. considera que definitivamente el sujeto de la persona no está a la altura de las circunstancias. Entonces, es preferible perder con una persona fiel a los ideales de los principios que ahora se siguen, que una persona, ¿no es cierto?, que tenga la posibilidad de ganar, pero que al final nos dé la espalda después. Entonces, ahí está, nos ha pasado. Fíjese el grado de confianza que el presidente tuvo con el abogado, vaya, tiquiteño, que está ahora con ADN. García, No, el otro, el Carrín, Harry, ¿cierto? Carrillo era una persona de íntima confianza del presidente, estaba en las condiciones, pero así, las más íntimas de desarrollo de la política. Y le traicionó. claro, Es entendible que la Revolución Ciudadana tenga recelos y tenga resguardo respecto de cómo poderse manejar internamente. Pero la militancia desde fuera no ve esas cosas, no aprecia eso. Entonces también hay un error, porque la Revolución Ciudadana ha mantenido la militancia que no se ha formado políticamente, no ha entendido la política, no ha entendido el desarrollo del movimiento y eso le pasa a veces factura. bien. Ahora, por otro lado, la figura de Correa se robustece, entiendo, cada día más al interior de la Revolución Ciudadana, pero esto causa también que ciertos sectores que son progresistas no vayan al correísmo, entre comillas, al correísmo, por no decir revolución ciudadana, y a lo mejor esta persistencia en la figura política de Rafael Correa no aleja
a ciertas tendencias que podrían comulgar con la revolución ciudadana y esto genera tensiones internas. Muchos están cansados y dicen que hasta cierto punto son dominados totalmente y que no hay la calidad de discrepar al interior de la revolución ciudadana. Marco, a ver, yo creo que esto, ¿no es cierto?, hay que matizarle y hay que ver en el siguiente sentido. La Revolución Ciudadana, como movimiento, sin la figura de Correa, no tendría, ¿no es cierto?, ese porcentaje de votantes o electores entre el 25 y el 30%. Es una verdad. Todo aquel que ha salido a la Revolución Ciudadana para participar de forma independiente, simplemente, ¿no es cierto?, ha desaparecido del radar Ya, político. Y de ellos dan cuenta, ¿no es cierto?, en el número de personas que han sido protagonistas en la vida política nacional y, sin embargo, ¿no es cierto?, están este rato fuera del escenario político. Incluso con un hecho más, rechazadas por la gente. No ya, porque la represión política como tal les condena, sino rechazadas por la gente, por sus acciones, por sus ejecutorias, por su forma de llevar las cosas. Entonces, yo digo, aquí el problema de las organizaciones políticas hermanas o organizaciones políticas, ¿no es cierto?, afines, está en un hecho que no quieren ver y encuentran, ¿no es cierto?, puntos de encontrar los obstáculos, las dificultades antes que los acuerdos. Si yo digo, a ver, si hubiera un partido socialista, si hubiera una izquierda democrática, si hubiera, qué sé yo, Pachacuti, tendrían un programa de gobierno alternativo que sea, ¿no es cierto?, distinto que el plantea la Revolución Ciudadana, que sea creíble por la gente, que le llene de esperanza, que genere un discurso que definitivamente a la gente le motive, le convoque a organizarse, a movilizarse, a defender ese programa, sería distinto. Pero aquí lo único que se encuentra con discrepancia es de que el problema, ¿no es cierto?, es Correa, la figura de Correa, y que al final no podemos juntarnos. No, la gente no estamos entendiendo. La unidad se hace con distintos. Y la unidad entre distintos es la única forma de hacerlo. ¿De qué manera? De llegar a acuerdos en las cosas que se está de acuerdo, no en las discrepancias. Porque en las discrepancias definitivamente no va a poderse avanzar en nada. Son tres, cuatro cosas, ¿estamos de acuerdo? Perfecto, en esas cosas tenemos que avanzar. correcto. ¿Estamos de acuerdo en la democracia? Perfecto. En la derrota de este gobierno, perfecto. En avanzar a la revocatoria del mandato, perfecto. Que queremos, ¿no es cierto?, que estar juntos para poder ganar los gobiernos seccionales, eso es perfecto. En eso deberíamos preocuparnos. Entre las fuerzas están preocupadas de otras cosas y eso no es lo que nos va a juntar. Eso simplemente nos va a alejar. Bien, por otro lado, no sé si la pregunta que voy a formular está dentro de la lógica, porque cualquiera pone ahorita eh, cualquier circunstancia al frente. Hay un asambleísta, Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana, que él dice que ha sido vulnerado el código de la democracia en forma burda y que esta la sanción impuesta a la Revolución Ciudadana, vetándoles para que, digamos, prohibiendo su actividad durante 9 años, 9 meses, sirve para de una vez por todas terminar con el correísmo y el comunismo. A ver, el discurso que está detrás de eso, indudablemente que es ese, ¿cierto? Se está visto que cualquier fuerza democrática en el país es, ¿no es cierto?, una fuerza contraria al gobierno, es una fuerza catalogada como izquierda y una fuerza declarada, ¿no es cierto?, como comunista y consiguientemente, ¿no es cierto?, una fuerza enemiga, no solamente a ser derrotada, sino a desaparecer como tal. Ese discurso que está de por medio, que es lo que el gobierno persigue, no puede entenderse de otra manera que la sanción que no puede imponerse se dé, ¿no es cierto?, 9 meses, es decir, en un periodo en el que simple y llanamente impida que la Revolución Ciudadana pueda participar en las elecciones seccionales. Eso es claramente una orientación que justamente permite que el gobierno tenga sus candidatos y participe solito en el proceso electoral. Entonces, ello tiene que llevarnos a ver lo que está pasando. Este gobierno tiene tintes autoritarios,
en muchas ocasiones se ha determinado que incluso tiene rasgos fascistoides. Y esta situación está claramente determinada por la forma de gobernar. Quiere destruir el Estado, cualquier manifestación y forma de percepción del Estado, cualquier medida que sea en beneficio de fortalecer el servicio público, la necesidad de siempre, ¿no es cierto?, reducir o desaparecer los derechos o las garantías de los ciudadanos, la necesidad de que los partidos políticos como tal no deben, ¿no es cierto?, tener una vida política propia, el hecho de que se fortalezca a una figura, a una persona como la autoridad superior, a la que nadie puede, digamos, está sobre la Constitución y está sobre el Estado. Si es Ujú. una persona que al final sabe que hace cualquier cosa, no va a haber un juez que le sancione, que le castigue, no va a haber una fuerza económica como tal que se lo ponga, porque es una fuerza mayoritaria, y sabe que internacionalmente juega un papel con la aval del gobierno de Estados Unidos, porque no solamente le ha entregado la posibilidad de una base militar, sino la ha convertido al país en una base militar. Y eso es lo gravoso a lo que tenemos que enfrentarnos. Esa es la realidad. O sea, Ya. tenemos que enfrentarle así, tenemos que verle así a este gobierno, tenemos que hacer caer en cuenta a la gente de esto y hacerle ver que por otro lado tenemos un espacio democrático a ser construido para poder mejorar las cosas. Por otro lado, dentro de las organizaciones políticas se cuida mucho de que salgan afuera las cuestiones que pueden cometer las personas que están están en la dirección o están en cargos de elección popular. Me refiero a Aquiles Álvarez. No es un riesgo defender a Aquiles Álvarez de la forma que lo ha hecho el presidente, el expresidente de la República, así como a Juan Andrés González, que pretenden quitarle la inmunidad de asambleísta. Aquí yo creo que hay que, necesito también igualmente dividir las cosas, el análisis en dos visiones. A ver, yo creo que la revolución ciudadana o los movimientos que defienden a estas figuras, tanto el alcalde como a este asambleísta de la revolución ciudadana, no creo que están indicando de que hay impunidad. No creo que están señalando que al final no se inicie un juicio político, un juicio eh, en los tribunales para establecer su culpabilidad. Lo que se le está diciendo es, aquí se establece mecanismos de control y vinculación jurídica, porque es a la casta, porque va encaminado a estos personajes y a estas personas. Fíjate tú, si fuera una situación como la que se señala, ¿en dónde está evidenciado y demostrado de que el alcalde de Guayaquil, supongamos, ha perjudicado, se ha apropiado recursos públicos, es parte de lo que se quiere decirle de la delincuencia y del narcotráfico? ¿Puede creerse en este país, que está declarado como uno de los países más peligrosos del mundo, que se diga que después de haberle capturado al señor alcalde, ha bajado el asunto de casi 30 a 40% en Guayaquil? Oiga, pero entonces, ¿por qué el gobierno decreta el estado de emergencia? Y un estado de emergencia que es ya el 20, a ver, creo que es el 25 en estos 2 años, o no sé si 11 en estos 2 años de gobierno. Entonces, fíjate tú, hemos vivido en eso. O sea, se nos quiere distraer, se nos quiere manejar. Ahora, aquí lo que se está estableciendo es que hay una situación, se ha roto todas las garantías del debido proceso y simple y llanamente se está estableciendo un juzgamiento y una persecución a dirigentes y a líderes de la oposición. Eso es todo. El alcalde de Guayaquil es una figura que ha venido cumpliendo con su programa, su proyecto, y fue un opositor real del presidente, opositor político real, además demostrando y evidenciando y señalando las cosas. Pero el gobierno, como no puede enfrentarlo así, tiene que recurrir a la única forma que conoce, que es una forma autoritaria, irresponsable, prepotente, y por ese lado cree que a la final, con el miedo, va a sembrar una situación en donde va a estar blindado. Creo que no es así. Creo que las fuerzas, digamos, se va acumulando este tipo de cosas y habrá un momento determinado donde exploten y la situación, lo más grave es que no se sabe cómo explotará. Tenemos el caso chileno
creo que es emblemático para entender y saber cómo van las cosas. Sí, Pedro Cornejo Calderón conversó con nosotros. Gracias por la presencia en el programa Entre Tintos y Papeles. Solamente una acotación. El miedo paraliza y a lo mejor esa es la finalidad de este tipo de comportamientos. Gracias, Pedro. Buenas noches, un Gracias, gusto. Marco. Un gusto. Pasa bien. Hasta luego.